To remember the past, to dream about the future, humanity always came together around stories. El contacto con la palabra escrita es esencial. A través de esas historias, conectar con la realidad que estás viviendo y poder convertirse en un agente de cambio para otros. Que la literatura en realidad tiene un sentido colectivo. Books have a very intimate relationship with the reader or with the audience. That intimacy that is something that we will keep on craving. Contamos historias para sobrevivir. Sans la littérature, je serais mort. Leer libros es crecer. Presencié el crecimiento de lo que era un puñado de stands más o menos mezclados a lo que es esta gloriosa realidad de hoy, una feria pujante, pero además muy divertida. Es como un pequeño paraíso de felicidad. No creo que haya en el mundo una feria que se le compare a la FIL Guadalajara. Y es una vitrine para el mundo. Reúne una cantidad enorme de culturas con una riqueza fundamental para la producción del pensamiento. Conoces como otras posibilidades y otras formas de vivir. Un caos bonito, lleno de historias. La Feria del Libro y cualquier entorno de compartir conocimiento creo que enriquece nuestra naturaleza humana. Tener la oportunidad de convivir con tus lectores es un regalo. Every time a reader comes to me, it makes me feel seen. And that's creating community through books. Es el único punto en que el escritor es ese ente solitario que vive solo con su cabeza, comparte los estímulos con los demás. It is so wild to be able to get that kind of passion, to get that kind of fan energy, a level of connection that I never even dreamed about. Si algo puede sacar a la humanidad de tantos problemas es la lectura. ¿Qué piensan nuestros hermanos y hermanas de otras comunidades en sus idiomas? Creo que la literatura rompe esas barreras y la gente que lee probablemente entiende mucho mejor a sus semejantes. Me gustaría seguir viviendo, entre otras cosas, para poder seguir viniendo a la Feria de Guadalajara. Yo creo que la feria tiene un futuro enorme y que va paso a paso despertando todo lo posible. Yo espero que esta feria continúe existiendo miles de años más. Infinitum, exceso de velocidad. Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre, me drogué con promesas y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre, no dejar mis huellas. Aunque tú no lo sepas. Hola, buenas tardes. Esta es una canción de un cantautor español, Quique González, que hizo sobre un poema mío. La verdad es que estoy muy contento de estar en la FIL. A la FIL vengo desde que era un poquito mayor que vosotros, porque como poeta joven vine ya hace muchos años y estoy encantado de estar aquí, de reunirme con vosotras y vamos a hablar de poesía y de aquellas cosas que os interesen. Yo hablaré poquito, os contaré 4 cosas y después me encantará tener un coloquio para que podamos comentar aquello que os interesa sobre la poesía, para qué sirve la poesía, si se puede ligar con la poesía, si se pueden contar historias de amor o se puede consolar a uno cuando la deja el novio o la novia. De todas esas cosas podemos hablar
porque la poesía tiene que ver con la vida. Buenas tardes a todos, bienvenida a la juventud lectora de Guadalajara. Es un gusto de verdad que estéis todos aquí. Voy a hacer una presentación del poeta, un poco larga, pero ha escrito y ha leído mucho. El poeta Luis García Montero no es solo un poeta, sino un hombre que ha marcado la historia reciente de la literatura española. Lo ha hecho desde la universidad, desde la gestión cultural, desde la crítica literaria y desde la poesía. Nacido en Granada, un día como el de ayer, en el que celebró su cumpleaños, Gracias. él se licencia y se doctora muy pronto en Filosofía y Letras. Su tesis doctoral la dedicó a Rafael Alberti, con quien entablaría una estrecha amistad y de quien coordinó la edición de su poesía completa ya en España tras la vuelta del gran poeta después de su exilio. Luis García Montero es por ello un gran especialista de Rafael Alberti, como lo es también de Federico García Lorca, y gran conocedor además de poetas españoles que han marcado su obra, como Antonio Machado, Jaime Gil de Viedma, Francisco Brines y los poetas de la generación del 50. Debutó en la poesía siendo muy joven. Con solo 22 años publica Y ahora eres dueño del puente de Brooklyn. Pero comienza a ser muy conocido a raíz de la publicación de un manifiesto poético publicado por el diario El País en 1983, que haría muchísimo ruido, el manifiesto La otra sentimentalidad, para una defensa e ilustración de una nueva manera de hacer la poesía y la ruptura con el discurso de la poesía moderna en sus maneras más metafísicas y elitistas. Hay una aparición suya en televisión en esos años. Al jovencísimo poeta le preguntan por qué a los jóvenes no les interesa la poesía y él responde que igual la culpa es de los poetas y no de la poesía, porque tal vez no saben hacer poesía que interesase a los jóvenes de esos años. Luis García Montero defendió esta corriente poética a lo largo de los años 80, con sus amigos y poetas granadinos, también como fueron el desaparecido Javier Egea y Álvaro Salvador, y se uniría también a los llamados posnovísimos, que rompían con la generación poética anterior. Seguía siendo muy joven a lo largo de los años 90, cuando ganó el premio Loewe en 1993 con el poemario El jardín extranjero. Entre ese jurado que le otorgó el premio se encontraba el Nobel mexicano, el poeta Octavio Paz. Y muy pronto también, al año siguiente, ganó el Premio Nacional en España con Habitaciones separadas. Y es en esa época cuando se acuña el término de poesía de la experiencia, convirtiéndolo en uno de los poetas más célebres y leídos de su generación, ya que siempre ha buscado acercar la poesía a la gente y, sobre todo, mostrarla al público, mostrar que la poesía tiene un espacio en lo cotidiano, en la vida de cada uno de nosotros. En los años 2000, del nuevo milenio, continúa siendo profesor de literatura en la Universidad de Granada, de las que ha sido decano y director de extensión cultural. 4 décadas lleva siendo docente y miles de alumnos han pasado por sus clases. Mientras continuó su labor en la gestión cultural y su trayectoria literaria sin pausa con la publicación de La intimidad de la serpiente, que fue Premio Crítica en 2003. Comienzan sus premios en el extranjero, sobre todo en México, donde empezará a venir con asiduidad a partir del año 92 y propiciar los viajes de ida y vuelta a España y México, viajes de la poesía y viajes de la amistad. Es destacable su íntima amistad con el poeta Ángel González, con quien conocería a Paco Ignacio Taibo y los exiliados españoles y sus descendientes, como Tomás Segovia, Elena Aub, Adolfo Sánchez Vázquez,
cómo establó entonces amistad con José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska, Juan Mañuelos, así como Juan Villoro, Jorge Volpi, María Baranda, etc. Y también especialmente con el Círculo de Poesía Mexicano de Marco Antonio Campos, Antonio del Toro. Es decir, desde que conoció a Octavio Paz, el abrazo con la poesía y la literatura mexicana se ha ido multiplicando y ampliando su interés y amistad por los escritores y novelistas más jóvenes de hoy, como Brenda Navarro, Mario Bojórquez o Alí Calderón. Solo en México se le ha concedido el Premio Poetas del Mundo Latino en Morelia, Premio Ramón López Velarde, Premio Carlos Pellicer, rector honoris causa por la Universidad de Colima, visitante ilustre en Puebla, Premio de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México y por supuesto recordar aquí que es el Premio Carlos Fuentes de las Letras 2024. Luis García Montero no ha dejado de publicar poesía, reuniendo toda ella en volúmenes editados por Tusquet o Austral. Su último libro, Almudena, reúne poemas de amor dedicados a su mujer, poemas de Completamente Viernes, Habitaciones separadas y 1 año y 3 meses dedicados a la gran novelista Almudena Grandes. Además, es autor de las novelas Alguien dice tu nombre o No me cuentes tu vida, ambas relacionadas con las etapas de la juventud, de la iniciación y del relevo generacional. Es autor, además, de una maravillosa biografía, novela de memoria del poeta Ángel González, Mañana no será lo que Dios quiera, y ha escrito también teatro, desde las ediciones de La Celestina al último Prometeo, adaptando el Prometeo de Esquilo con un interesante desdoblamiento de un Prometeo viejo y un Prometeo joven, un viejo Dios frente a su yo más joven. Y a esta obra editada en Alfaguara le acompaña un ensayo que es aconsejable para todas las edades, titulado Manual de Resistencia. Luis García Montero es autor de varios ensayos, como Los dueños del vacío, sobre los grandes nombres de la poesía moderna, y el dedicado al poeta mexicano Rubén Bonifaz Nuño. Este poeta, ensayista, profesor de literatura, es autor de 14 libros de poemas y está presente en numerosas antologías. Es también cronista y columnista, colaborador habitual en la prensa y en la radio. Publica también ensayos y artículos de reflexión ética, lingüística y poética, como el volumen Las palabras rotas o la recopilación de artículos y textos de reflexión sobre el español, sobre la lengua y la cultura en español, como actual director del Instituto Cervantes. El volumen Más flexibles que el mar son las palabras apuesta por la diversidad de nuestra lengua y su riqueza cultural, así como el respeto a las lenguas maternas. Su esfuerzo por el posicionamiento de la cultura como el principal eje de las sociedades y de las relaciones culturales y educativas en favor del conocimiento está llevando a nuestra institución a su máximo desarrollo. Y como poeta, solo él sabe explicar que las instituciones tienen corazón y que las universidades no pueden perder su alma. Aquí, con 1000 jóvenes, en esta feria, Luis García Montero. Bueno, muchísimas gracias. Cuando alguien tiene que hablar en público y se encuentra con una presentación tan generosa, lo difícil es estar a la altura de la presentación. La verdad es que es mucha la generosidad. Y nada, intentaré estar lo mejor posible para estar a la altura de la presentación. ¿Sobre qué quieres que empecemos a hablar? Pues hemos comenzado escuchando una canción maravillosa. Es una canción que es adaptación de un poema
de un poema de Luis, aunque tú no lo sepas, que quizás lo podemos leer después. Y el compositor se inspiró en ese poema para componer la canción. Pero tú, Luis, has escrito canciones propiamente, has puesto letras a canciones que él siempre explica muy bien que no es lo mismo musicalizar un poema que componer, o sea, que escribir la letra de una canción. Sí. Bueno, yo creo que para hablar de la relación de la poesía y la vida está muy bien pensar en las canciones, en las letras de las canciones que nos gustan, que a veces las ponemos para viajar en un coche o estar en soledad o bailar en medio de una plaza llena de gente, ¿no? Y está bien pensar en las relaciones de la poesía y la canción. Yo os cuento alguna cosa. Yo creo que mi vocación de poeta empezó en la infancia. Yo nací en Granada, en una ciudad de Andalucía, del sur de España, y unos años antes que yo había nacido en Granada un poeta muy importante, Federico García Lorca. No sé si habéis oído hablar de Federico García Lorca. Fue un poeta muy importante que además fue asesinado en la guerra civil. Y yo era el mayor de 6 hermanos. Y todos éramos muy traviesos porque vivíamos en las afueras de Granada y estábamos acostumbrados a vivir en la calle y a jugar en la calle. No había coches entonces, jugábamos al fútbol, nos íbamos por las alamedas de un río que pasaba muy cerca de casa, el río Genil, y éramos muy traviesos. Mis padres, como se cansaron de que rompiéramos todas las sillas, todas las mesas con nuestras travesuras, pues cerraron una habitación que llamaban el Salón de las Visitas. Cuando venía mi abuela o cuando venía algún amigo, querían que en la casa pues pudieran sentarse en algo que no fuera un sillón roto. Y entonces nos prohibieron entrar en el Salón de las Visitas. Y yo un día me colé en el Salón de las Visitas, siendo un muchacho de 8 o 9 años, me colé y descubrí la biblioteca que tenían mis padres. Y en la biblioteca había un libro de Federico García Lorca, unas obras completas, encuadernadas en piel, parecían una Biblia, y además en papel Biblia. Y tuve mucha suerte porque al abrir el libro caí en un buen poema, porque ya sabéis que cuando nos interesamos por la poesía está bien interesarse por poemas que tengan que ver con nuestra edad, con nuestra situación. Yo con 9 años, si llego a caer en un gran libro de Federico García Lorca, Poeta en Nueva York, pues igual me hubiera aburrido, porque para leer Poeta en Nueva York, que es el libro de Lorca que después más ha influenciado en mí, conviene tener cierta edad, cierto conocimiento del idioma, hay palabras difíciles, versos difíciles, y es importante acercarse a la poesía en textos que tengan que ver con nuestra propia edad y con nuestras propias ilusiones, ¿no? Y yo abrí el libro por una canción muy sencilla de Federico García Lorca, que es su canción sobre los lagartos, el poema de los lagartos. Una canción que después oí muchas veces musicada por Paco Ibáñez, un cantautor que a mí me gustaba mucho. Y contaba la historia de 2 lagartos que se querían, que estaban muy enamorados, que se casaban, el lagarto y la lagarta, pero que de pronto tenían la mala suerte de perder su anillo de boda, su anillo de desposado. Y era un argumento muy fácil, en unas palabras muy fáciles. El lagarto está llorando, la lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta con delantaritos blancos. Y después lloraban porque habían perdido su anillo de desposado. Y eso a mí me impresionó mucho, porque yo cuando jugaba en la calle, jugaba en el río, me dedicaba todo el tiempo a cazar lagartos y lagartijas. Además, las lagartijas ya sabéis que si las cazas te quedas con el rabo en la mano y ellas se van corriendo y después les vuelve a crecer el rabo. Y yo estaba siempre cazando lagartos y nunca me había imaginado que los lagartos podían formar su propia familia,
tener sus historias de amor, tener hijos, casarse, tener anillos y hasta ponerse a llorar cuando se rompía ese amor o perdían los anillos. Y a mí eso me impresionó mucho porque de pronto pensé que mientras vivía era importante conocer lo que hay por debajo de las cosas. Y más que un lagarto con el que jugar, pues conviene pensar qué le pasa a ese lagarto y cuál es la propia experiencia de ese lagarto. Sabéis que eso después me pasó con el propio Federico García Lorca, el autor de El lagarto está llorando, porque Federico García Lorca fue asesinado en una guerra civil 22 años antes de que yo naciera. Y yo de pronto iba andando al colegio y no me daba cuenta que pasaba por una casa en la que Federico García Lorca, cuando se sintió en peligro, se escondió para intentar que no lo mataran. Y allí lo descubrieron y lo mataron. Y yo me di cuenta que andaba por la ciudad sin saber todo lo que había ocurrido debajo de esa ciudad, porque estaba todo en silencio. Era entonces una dictadura. Y poco a poco me fui aficionando a preguntarme qué hay debajo de las palabras, qué hay debajo de las cosas. Y la canción fue muy importante. Un día tuve la suerte que yo iba a estudiar en un colegio que era el de los Padres Escolapios de Granada. Y tuve la suerte de que un profesor, aficionado a la canción y a la poesía, bajó un día un tocadiscos y puso una canción. Es que antes había tocadiscos, vosotros no los habéis conocido. Para vosotros ya el tocadiscos es una cosa que no existe porque oímos música en los móviles, pero antes se oía música en un tocadiscos y se ponían los discos. Y el profe bajó un disco que acababa de salir. No sé si conocéis a un cantante español que era muy popular para mi generación, que se llama Joan Manuel Serrat. Pues Joan Manuel Serrat musicó poemas de un poeta andaluz, Antonio Machado. Y cuando yo lo oí en clase, me gustó tanto, que el primer disco que yo me compré con el dinero que me regaló mi abuelo a los 10 años fue el disco de Serrat sobre Antonio Machado. Y fue para mí muy importante y por eso me gusta mucho unir la canción, que es lo que llega a la gente, al corazón, al sentimiento con la poesía. Y me aficioné a la canción. Tuve la suerte que después cayera en mis manos un disco de Paco Ibáñez, que entre otras cosas musicaba el poema de los lagartos de García Lorca. El lagarto está llorando, el lagarto y la lagarta, con delantaritos blancos. Y yo veía de pronto en el coche donde estaba o en la plaza donde cantaba Paco Ibáñez, de qué manera nos uníamos todos con algo que a mí me había emocionado con pocos años en la soledad de mi casa. Y por eso me gusta unir la poesía y la canción, y por eso he escrito letras de canción para algunos autores. No sé si conocéis a Joaquín Sabina, si conocéis a Miguel Ríos. He tenido la suerte de que algunos cantautores hayan musicado poemas míos, como Quique González o Joan Manuel Serrat. Fijaros una cosa, porque tiene que ver también con mi vocación con la poesía. Y ya es lo último que cuento y dejo la segunda pregunta, porque yo me pongo a hablar y no paro. Yo un día estaba escribiendo en casa y suena el teléfono. Y es Serrat. Y me dice, oye Luis, he leído un poema tuyo, Habitaciones separadas, he leído una canción de brujería y le he puesto música. Te la voy a cantar por teléfono y si te gusta la grabo. Y me la cantó por teléfono. Y a mí me emocionó mucho. Pero os cuento una cosa y no estoy mintiendo. Me emocionó mucho, pero más que por la vanidad de que te cante Joan Manuel Serrat, que había cantado a grandes poetas como Antonio Machado, como Federico García Lorca, lo que me emocionó fue recordar al niño de 10 años que con un billetito en la mano había ido a una tienda a comprarse un disco de Joan Manuel Serrat. Y me sentí feliz porque de pronto, y esto es una cosa que sí quiero deciros, porque me parece importante, y de pronto sentí que había tenido mucha suerte, porque en la vida
No es lo mismo tener un oficio que tener una vocación. Tener un oficio es muy importante, porque hay que ganarse la vida, llegar a fin de mes, que te paguen por hacer un trabajo, para pagar las facturas de fin de mes. Un oficio es muy importante, pero la verdadera suerte es poder dedicarte en un oficio a hacer aquello que te gusta, a que el oficio sea tu vocación. Y yo he tenido la suerte de ganarme la vida pues dando clases de literatura, y es muy importante eso, apostar por dedicarse al estudiar a algo que sea tu vocación. Al que le guste la medicina se realizará personalmente cuando pueda cuidar en su consulta o en su hospital a un enfermo o una enferma. Al que le guste la educación se realizará personalmente cuando pueda dedicarse en un colegio, en un instituto, en una universidad a hablar de literatura pues con sus alumnos, con sus alumnas. Y en ese sentido me atrevo a daros un consejo, porque como soy un poeta pues puedo permitirme decir cosas raras. No le hagáis caso nunca a nadie que os diga no os dediquéis a eso porque eso no tiene salidas ni tiene futuro. A mí me decían, no te dediques a la literatura, dedícate a otra cosa que te dará más dinero, que te dará más dinero. Bueno, pues creo que es muy importante poder dedicarse a eso que te permite ganarte la vida, pero dedicándote a lo que a ti te gusta, y pensar menos en dedicarte a algo que te puede dar mucho dinero. Y yo estoy feliz de poder estar aquí con vosotros, con vosotras, hablando de poesía en Guadalajara, México. Hemos hablado de poesía y canción, igual luego nos lees alguna. Pero si hay un binomio inseparable en tu poesía, ¿es el binomio poesía y amor? Sí. Fijaros, eso es otra cosa. Os sigo contando mi vida, si os interesa. Yo, como os he dicho, nací en Granada en el año 1958. Había una dictadura, había habido un golpe de Estado, habían ganado los golpistas, habían asesinado a Federico García Lorca, se habían tenido que ir al exilio muchos poetas, muchos escritores. La gratitud que yo siento por México, entre otras cosas, es porque el general Lázaro Cárdenas recibió con los brazos abiertos a muchos españoles, 25.000 españoles que tuvieron que huir de la guerra civil y de la dictadura. Uno de los momentos más emocionantes de mi vida fue una vez que fui a Morelia. Me habían dado allí un premio de poesía, Poetas del Mundo Latino, y al caminar por las calles de Morelia me encontré con un edificio y una placa que recordaba que era el orfanato donde habían sido cuidados los niños de Morelia. Y se llamaban Niños de Morelia a niños españoles que estaban viviendo en ciudades bombardeadas y que estaban muriendo en la guerra, y se hizo todo un programa para sacarlos de España y que pudieran crecer en un país que estaba en paz. Y vinieron a México y se educaron en Morelia, y por eso los conocemos como los Niños de Morelia. Se pensaba en principio que podrían volver, pero como la democracia perdió la guerra, pues ya se quedaron en Morelia. Y a mí me emocionó mucho, y me sigue emocionando ahora cuando hay tantas guerras en el mundo y vemos que mueren tantos niños, la generosidad de México de traer niños para que no los mataran las bombas, y vinieron en el año 1937. Bueno, pues yo viví el final de esa dictadura, y para mí estudiar poesía era, por ejemplo, reivindicar a Federico García Lorca, que querían callarlo porque como había sido víctima de la guerra, el dictador quería callarlo, o recordar a los poetas que habían sido acogidos en México para salvar la vida, por ejemplo, Luis Cernuda, Pedro Garfias, y hacer memoria de las cosas que estaban en silencio fue para mí muy importante.
Pero hubo otra cosa muy, muy importante. Un poeta que me gustaba mucho, exiliado español, que murió en el sur de Francia porque tuvo que escaparse para que no lo mataran en la Guerra Civil, Antonio Machado, escribió un libro donde contaba sus conversaciones con los alumnos y con las alumnas. Se inventó un profesor, Juan de Mairena, y hablaba con los alumnos y con las alumnas. Y hubo 2 consejos que le dio a sus alumnos que me han marcado. Del segundo volveremos a hablar, porque creo que tiene que ver con la poesía. Estaban hablando de libertad y el profesor le dijo a los alumnos, pensad una cosa, que la verdadera libertad no es solo poder decir lo que pensamos, es también poder pensar lo que decimos. Y fijaros lo importante que es eso cuando hablamos de educación, porque eso significa que tenemos que ser dueños de nuestra propia conciencia. Y ahora, sobre todo con las redes sociales, cuando hay tanto bulo y tanta mentira, como nos descuidemos, estamos repitiendo muy sinceramente cosas que son mentiras, inventadas por gente que juega con nosotros. Pues yo ahí aprendí que no es lo mismo la sinceridad que la verdad. Imaginaros que yo os digo que he nacido en Buenos Aires. Volvéis a vuestra casa y os pregunta vuestro padre, vuestra madre, ¿habéis estado, sí, hablando con un poeta? ¿Un poeta de dónde? Y vosotros decís de Buenos Aires y lo decís con toda sinceridad, pero no estáis diciendo la verdad, porque la verdad es que yo nací en Granada, en el sur de España. Bueno, pues es muy importante en el mundo en el que vivimos saber que no es lo mismo la sinceridad que la verdad y que muchas veces repetimos sin saber lo que decimos mentiras que nos han inyectado. Por eso me fue muy importante para mí que Antonio Machado me enseñara que la verdadera libertad no es solo, y eso es muy importante, poder decir lo que piensas. Hay que ser libre para decir lo que piensas, pero también es muy importante prepararte para pensar lo que dices, porque si no repites como una cacatúa algo que no tiene que ver con tu realidad ni con tu conciencia. Y la segunda cosa que me enseñó Antonio Machado es algo que creo que es muy importante también, y es que la historia no solo pasa por las grandes fechas, la fecha de una guerra, la fecha de unas elecciones, de una constitución, que la historia pasa también por los sentimientos, que nuestra educación sentimental es histórica. Y por eso a mí me interesa mucho el tema del amor. Figuraros, yo nací en una dictadura donde una mujer, mi madre, estaba estudiando filosofía y letras, conoció a mi padre, se casó con mi padre y hizo lo que se esperaba que hiciera una mujer: dejar de estudiar, renunciar a su trabajo y dedicarse a cuidar en su casa a sus hijos y a sus hijas. Ella, la pobre, no tuvo ninguna. Siempre decía, tengo 6, pero todos varones. Iba buscando la niña y no lo tuvo. Y fijaros que si mi madre quería abrir una cuenta de banco, tenía que pedirle permiso a mi padre, porque no tenía libertad como mujer para tener una cuenta de banco. Bueno, pues cuando mi madre decía, soy mujer, decía una cosa completamente diferente a lo que dice mi hija hoy, nacida hace unos años, y dice soy mujer, y a la hora de pensar en su sexualidad, en sus historias de amor, en su trabajo, en su libertad, no dice lo mismo que lo que decía mi madre, porque ella se considera con derecho a ganarse su vida, se considera con derecho a no pedirle permiso a nadie para abrir una cuenta de banco, se considera con derecho a compatibilizar, igual que los hombres, el cuidado de los hijos con el trabajo, y sabe que cuidar a los hijos es una tarea tanto de un hombre como de una mujer. Por tanto, cuando ahora decimos soy mujer o soy hombre, estamos diciendo cosas muy, 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 muy diferentes a cuando lo decía mi madre hace 80 años, o cuando lo decía, imaginaros, pues Sor Juana Inés de la Cruz o Garcilaso de la Vega, pues en el siglo XVI o en el siglo XVII. ¿Y eso qué significa? Que la historia no solo pasa por la fecha de una revolución o de unas elecciones,
pasa también por la intimidad de los sentimientos. ¿Y para qué sirve la poesía? Pues sirve, por una parte, para pensar en uno mismo, mirarte a los ojos y preguntar, ¿qué digo cuando digo soy yo? ¿Qué digo cuando digo soy hombre? ¿Qué digo cuando digo soy mujer? Intentar conocerte, hacerte dueño de tu propia conciencia, pero también sirve para preguntarse, ¿qué digo cuando digo te quiero? Y por eso me interesa mucho la poesía amorosa, como dice Raquel, porque a mí me gusta una poesía amorosa que tenga que ver con la libertad de dos personas que se respetan y se quieren, y no por la imposición de una persona frente a otra. Por eso creo que la poesía amorosa es también una poesía histórica, tanto como el poeta que escribe un poema para defender una revolución o para meterse con un político al que no le gusta. Hay también que saber que al decir te quiero estamos tomando postura en una posición histórica. Porque no es lo mismo el te quiero de un asesino que se considera con derecho a pegarte una paliza que el te quiero de alguien que te trata como un compañero o una compañera. ¿Lee un poema de amor? Leemos El amor. ¿El amor? ¿Sí? ¿O quieres este o quieres otro? Bueno, pues Yo aprovecho y los que como me estoy gustan. hablando mucho, voy a leer dos poemas. Uno que se titula El amor y que es un poema que escribí cuando tuve la suerte de iniciar una historia de amor con la que he vivido durante casi 30 años. Y es una definición personal de lo que es el amor. Las palabras son barcos y se pierden así de boca en boca como de niebla en niebla. Llevan su mercancía por las conversaciones sin encontrar un puerto, la noche que les pese igual que un ancla. Deben acostumbrarse a envejecer y vivir con paciencia de madera usada por las olas, irse descomponiendo, dañarse lentamente hasta que a la bodega rutinaria llega el mar y las hunda. Porque la vida entra en las palabras como el mar en un barco. Cubre de tiempo el nombre de las cosas y lleva a la raíz de un adjetivo el cielo de una fecha, el balcón de una casa, la luz de una ciudad reflejada en un río. Por eso, niebla a niebla, cuando el amor invade las palabras, golpea sus paredes, marca en ellas los signos de una historia personal y deja en el pasado de los vocabularios sensaciones de frío y de calor, noches que son la noche, mares que son el mar, solitarios paseos con extensión de frase y trenes detenidos y canciones. Si el amor, como todo, es cuestión de palabras, acercarme a tu cuerpo fue crear un idioma. Y yo creo que a eso se dedica la buena poesía de amor, a crear... Gracias. A crear el idioma con el que sepamos bien lo que decimos al decir te quiero. Y como estamos hablando de canciones, pues voy a leer una canción también. Es una canción que se titula Nube Negra. Se la escribí a un cantautor amigo, Joaquín Sabina. Ya sabéis que Joaquín Sabina, si lo conocéis, es un cantautor estupendo, pero que no ha llevado nunca muy buena vida. Entonces, ha tenido sus vicios y por esos vicios, pues se enfermó, tuvo un ictus y tuvo que cambiar de vida y se deprimió y pensó que no iba a volver a los escenarios, ni a cantar, ni a escribir, porque estaba deprimido. Y a su depresión le llamaba nube negra. Es que tengo la nube negra, es que no puedo escribir porque tengo la nube negra, es que no puedo cantar porque tengo la nube negra. Y entonces, un día yo le dije, Joaquín, voy a escribir un poema a la manera de Joaquín Sabina. Te voy a hacer una canción como si fuese la canción que tú tienes que escribir.
Y Joaquín, que es tan dado a la amistad, en cuanto le di la canción, lo asumió y empezó a componer y grabó un disco y grabó la canción para entrar en la complicidad de esa amistad donde un amigo escribe en la voz del otro para que el otro pueda salvar su depresión. Y esta es la canción Nube Negra. Cuando busco el verano en un sueño vacío, cuando te quema el frío si me coges la mano, cuando la luz cansada tiene sombras de ayer, cuando el amanecer es otra noche helada, cuando siento piedad por sentir lo que siento, cuando no sopla el viento en ninguna ciudad, cuando ya no se ama ni lo que se celebra, cuando la nube negra se acomoda en mi cama, cuando juego mi suerte al verso que no escribo, cuando solo recibo noticias de la muerte, cuando corta la espada de lo que ya no existe, cuando deshojo el triste racimo de la nada, cuando despierto y voto por el miedo de hoy, cuando soy lo que soy en un espejo roto, cuando cierro la casa porque me siento herido, cuando es tiempo perdido preguntarme qué pasa, solo puedo pedirte que me esperes al otro lado de la nube negra, allí donde no quedan mercaderes que venden soledades de Ginebra, al otro lado de los apagones, al otro lado de la luna en quiebra, allí donde se escriben las canciones con humo blanco de la nube negra. Por cierto, no sé si habéis visto que el primer poema que os he leído es en verso libre, parece que es una conversación con un amigo, y el segundo es un poema que tiene que ver con la rima y con las tradiciones de la rima. Se acaba con unos endecasílabos y las primeras estrofas son alejandrinos cruzados. El primer hemistiquio rima con el segundo, el primer hemistiquio del primer verso rima con el segundo hemistiquio del segundo verso y el segundo hemistiquio rima con el primero. Y aprovecho para decir una cosa que yo le cuento también a mis alumnos cuando hablamos de la literatura. A mí, lo decía Raquel, me gusta la poesía de la experiencia, la poesía que se acerca a la gente. Pero eso no significa que la técnica no sea importante, porque muchas veces conseguir un efecto de naturalidad, de emoción, hacer una buena canción que parezca que te está saliendo espontáneamente del corazón, exige mucha técnica. Lo que pasa es que pones el servicio de la técnica para crear efectos de naturalidad, de conversación, pero si no se tiene técnica es muy difícil conseguir esa naturalidad. Si vosotros estáis hablando con alguien y ponéis un grabador o grabáis con el móvil, veréis que después, si queréis reproducir por escrito lo que habéis dicho normalmente, cuando se pone por escrito resulta muy difícil, muy raro, porque no es lo mismo escribir que hablar y se repiten las cosas y hay fallos en la gramática, en la sintaxis y se tiene sensación de rareza. Para que algo escrito tenga sensación de naturalidad, es importante tener la técnica que produce la naturalidad. Fijaros que a veces la técnica sirve para tener sensaciones de rareza. A Federico García Lorca le gustaba mucho leer un poema de Rubén Darío, el poeta nicaragüense, Responso a Berlén, y cuando llegaba a un verso que púberes canéforas te ofrenden el acanto, decía, qué maravilla, solo entiendo el qué. Se crean efectos de rareza utilizando palabras que no son las de la vida cotidiana. Y otras veces se produce con mucha técnica un sentimiento de emoción y de naturalidad. Y yo creo que eso es importante también porque seguro que aquí hay gente que le gusta leer y que diga, pues a mí me gustaría escribir. Y entonces una de las preguntas que van a hacerle al principio enseguida es, bueno, ¿el poeta nace o se hace? Porque parece que el poeta tiene que nacer y no tiene que estudiar para ser poeta, porque es un don divino.
y no es verdad. Y os pongo un ejemplo que vais a reconocer enseguida. A mí me gusta mucho el fútbol. Yo soy muy futbolero. Como nací en una ciudad de provincias, tengo 2 equipos. Soy del Granada Club de Fútbol, que es mi equipo, y os confieso que también soy del Real Madrid. Cosa que levanta mucho. Mi mujer era muy del Atlético de Madrid y teníamos unas discusiones grandísimas de fútbol, porque hay gente que es del Barcelona, gente que es del Atlético de Madrid y gente que es del Real Madrid. Pero bueno, seas del Barcelona, del Real Madrid o del Atlético de Madrid, fíjate que hay muchas tradiciones en la poesía y que hay poetas que quieren escribir diciendo que púberes canéforas te ofrenden el acanto. Pues muy bien, es una tradición. Son del Barcelona. Y otra gente que lo que quiere es tener una conversación con naturalidad y es otra tradición, pues muy bien. Pero unos y otros, a los que nos gusta el fútbol, sabemos lo siguiente: ¿el futbolista nace o se hace? Bueno, pues está bien nacer con ciertas condiciones. Si no eres ágil, pues a lo mejor no eres un buen futbolista. Pero para ser un buen futbolista, para llegar a ser un gran futbolista, eso de nace o se hace es una tontería, porque puedes nacer con buenas condiciones, pero si no estrenas todos los días, si no estudias la técnica de fútbol, si no juegas con tus compañeros, si no sabes lo que era hacer un contraataque, un fuera de juego, si no sabes lo que es jugar por las alas o por el centro, si no estrenas todos los días, no puedes hacer un buen partido. A veces estrenas mucho y tienes una mala suerte y no te sale un buen partido, pero lo que no te sale nunca es un buen partido si no estás preparado. Pues con las cosas de la vida pasa lo mismo, como con la poesía, como con la medicina, como con el que se dedica a arreglar coches. Uno puede tener una vocación y gustarle las cosas, pero si no se prepara técnicamente, después las averías no se arreglan ni tampoco se juega bien al fútbol. Pues con la poesía pasa lo mismo. A quien le guste la poesía, pues qué bien, igual ha nacido con un sentimiento especial para mirar las cosas, pero que lea mucho, porque leyendo mucho y oyendo muchas canciones se educa nuestro sentimiento y así no solo nacemos, sino que nos hacemos a la poesía. Es otro consejo que quería daros. Como profesor que eres, tienes un compromiso con la educación, pero realmente tu compromiso es cívico, es social, es un compromiso por la vida y por la educación. En lo que respecta a la poesía, lo has hablado, Luis García Monteiro, como he dicho, ha escrito mucho, pero ha leído todavía muchísimo más. Respecto a la poesía, siempre hablas de lo importante, aparte de leer, de asomarse con respeto y de la relación con los poetas mayores, con los poetas de otra generación. Aunque tú cuando eras joven quisiste romper con cierta tradición de los mayores y reivindicaste a los más mayores. Bueno, fijaros que eso yo creo que es algo que a mí me ha enseñado la poesía y que miro al mundo en el que vivo con las lecciones que a mí me ha dado la poesía. ¿Os dais cuenta que vivimos en un tiempo de mucha prisa? Es un tiempo que lo mercantiliza todo. Hemos hecho del tiempo casi una mercancía de usar y tirar. Vamos, con prisa, con prisa, con prisa, con prisa. Y eso tiene consecuencias. Por ejemplo, a veces no tenemos tiempo de pensar lo que decimos antes de decir lo que pensamos. No sé qué os pasa a vosotras, a vosotros, pero yo algunas veces he tenido que borrar algún Twitter o algún mensaje porque respondía algo y de pronto lo pensé y digo, uy, qué tontería he dicho, o por qué voy a meterme con esta persona, o por qué le contesto de esta manera que yo quería hacer un chiste y parece que estoy haciendo un insulto. No he tenido tiempo de pensar lo que decía y a veces es muy importante poder pensar lo que decimos. Vamos con mucha prisa. ¿Y sabéis lo que pasa? Que yo voy cumpliendo años y que me doy cuenta que las cosas cambian. Uno de mis maestros, el poeta
José Emilio Pacheco, un poeta mexicano maravilloso, siempre hablaba del paso del tiempo, el paso del tiempo. Decía, no me preguntes cómo pasa el tiempo. Hoy escribo una cosa y al día siguiente esa palabra ya significa otra. El tiempo pasa y las cosas van cambiando. Yo recuerdo ahora con emoción que en este mismo sitio tuve una conversación con José Emilio en el año 2006, hace 18 años, ¿no? Pues fíjate cómo pasa el tiempo. Bueno, pero como el tiempo pasa y pasa tan deprisa, pues de pronto yo me doy cuenta que mucha gente de mi edad se convierte en un viejo cascarrabias. Y eso para los que somos profesores es un problema, porque los viejos cascarrabias se creen que los jóvenes son tontos. Y entonces están siempre diciendo qué tontos son los jóvenes, qué cosas tan tontas les gustan a los jóvenes, qué cantantes tan malos les gustan a los jóvenes qué tonterías les gustan. Y no comprende que son viejos cascarrabias porque ellos se educaron con unos valores en un tiempo, el mundo ha cambiado y ahora el mundo tiene otros valores y los jóvenes lo que tienen es otros valores y responden a su realidad con otros valores y además hacen muy bien en responder a su realidad con sus valores, porque si respondiera mi hija con los valores de mi madre a su mundo, pues no trabajaría y estaría dedicado a cuidar al marido y a no tener independencia. O sea que es muy importante vivir de acuerdo con los valores de nuestro tiempo. Desconfío mucho de los viejos cascarrabias, pero con la prisa del tiempo sabéis que hay otro peligro, que son los jóvenes adánicos, que se creen que son Adán y que son el primer ser humano que nace y que no tiene nada que aprender de sus mayores. Y de pronto se creen que si se dedican a la poesía se van a inventar la poesía, que si se dedican a la política se van a inventar la política, que si se dedican a la educación se van a inventar la educación y se creen que se lo van a inventar todo, con lo cual no se preocupa de recibir la herencia de la experiencia humana que le llega de los varones. Y en ese sentido, pues, que le llega de los mayores. Y en ese sentido, pues me parece que es muy importante una lección que las humanidades en general y la poesía a mí en concreto me ha dado, que no es positivo el corte generacional entre viejos cascarrabias y jóvenes adánicos, sino que es importante saber que podemos recibir la herencia de nuestros mayores para después dejar una antorcha encendida para que la utilicen nuestros hijos de acuerdo con su propia necesidad de luz y de calor. Y así el mundo se mueve y todos nos vamos entendiendo. Yo me formé en la lectura, pues ya os lo he dicho, de García Lorca, de Antonio Machado, de Rosalía de Castro, y esa experiencia me fue haciendo como soy y después, claro, yo intento no escribir como García Lorca o como Rosalía de Castro, sino con mi mundo, y espero que mi mundo pues pueda servir de herencia a alguien más joven que yo, que después no tiene por qué imitarme a mí, sino que vivir de acuerdo con su propio mundo. Y por eso yo creo que uno de los derechos más importantes del ser humano es la memoria. Y otro derecho es la capacidad de elegir qué tipo de memoria te identifica con la que te identificas. Y eso es muy importante. Un ensayista, escritor que a mí me emociona mucho, John Berger, dijo que era muy importante tener memoria para saber imaginar el futuro. Quien pierde la memoria pierde también la imaginación del futuro, el compromiso con el futuro. Y lo que es bueno frente a tanto viejo cascarrabia y tanto joven adánico es la enseñanza de la lectura. Bueno, nos reunimos en torno al fuego, oímos los cuentos de la tribu, los cuentos de nuestras abuelas, de nuestras madres, los asumimos nosotros y empezamos a sentirnos herederos y añadimos nuestra experiencia a los cuentos que hemos recibido de nuestros antepasados y después esperamos que un día, cuando nosotros vayamos cumpliendo años, pues haya un joven que reciba la herencia. ¿Sabéis los antropólogos lo que estudiaron? Que en torno al fuego, el viejo de la tribu decía: yo, bisnieto de tal, nieto de tal,
hijo de tal, os voy a contar esta historia. Y han estudiado que se decía eso para avisar a los jóvenes que cuando él faltara, alguien tendría que dar un paso adelante, asumir la historia de la tribu y decir: yo, bisnieto de tal, nieto de tal, hijo de tal, os cuento la historia. Y la literatura defiende ese tiempo, que no es un tiempo de usar y tirar, es el tiempo que hace comunidad y que nos une a las personas de una comunidad de distintas edades y de distintas opiniones. Es otra cosa que quería deciros. Leemos antes de pasar a un debate, porque seguro que tienen muchas preguntas. Nosotros también tenemos preguntas para vosotros. Igual podías leer un... Bueno, voy a leer un poema Os voy a hacer una confesión. Hace muchos años yo estaba viajando por los Estados Unidos y en España, en el año 80 y tantos, se fumaba mucho en los bares, en la facultad. Yo cuando empecé a dar clases en las aulas yo fumaba y los alumnos fumaban y me quedaba sin tabaco y le pedía un cigarro a un alumno. Después se comprendió que fumar es malo y entonces empezaron las prohibiciones, pero empezaron mucho antes en Estados Unidos que en España. Y en un viaje por los Estados Unidos yo estaba intentando ligar con una chica que me gustaba mucho, una poeta que viajaba conmigo. Y los dos éramos fumadores. Y cuando fuimos a encender un cigarro, como en la casa no estaba bien fumar, salimos al jardín para fumar un cigarro. Y yo aproveché el tiempo que se tarda en fumar un cigarro en un jardín y en tener una conversación antes de volver a la habitación donde estaba todo el mundo para escribir un poema. Y escribí un poema muy cortito que era como una declaración de amor. Y es la declaración que os voy a leer ahora, un poema de 4 versos, que se titula Dedicatoria. Y aprovecho para contaros otra cosa más que tiene que ver con la poesía. Yo hice el poema, pero no tuve suerte. No me pude ligar a la chica a la que yo le dediqué el poema. Pero me emociona mucho que cuando estoy en una feria del libro, se acerca un chico y una chica, me piden que le firme un libro y voy a firmárselo en la portada y me dicen, no, por favor, fírmelo usted en la página tal. Y voy a la página tal y está el poema que yo escribí, Dedicatoria. Porque a mí no me sirvió, pero hay lectores a los que le ha servido el poema para ligar. Y eso tiene que ver también con nuestra vocación poética. Cuando nosotros contamos nuestra vida, no es que queramos tener un desahogo o una confesión biográfica, que también es que queremos hablar de la condición humana. ¿Y sabéis cuándo funciona un poema? Cuando el lector lo lee y en vez de pensar en el autor, piensa en él mismo, en su historia, en sus sentimientos, lo habita. La literatura existe porque existe la hospitalidad. Un poeta escribe el poema como quien prepara una casa para recibir a un amigo, el lector, la lectora, y el poema funciona cuando la lectora habita el poema y lo siente suyo. Por eso yo, biográficamente, tuve mala suerte porque no conseguí ligarme a la chica, pero sin embargo me gusta mucho que muchos chicos o chicas hayan utilizado este poema para declarar su amor. Se titula Dedicatoria y dice así: si alguna vez la vida te maltrata, acuérdate de mí, que no puede cansarse de esperar aquel que no se cansa de mirarte.
¿Para qué sirve la...? Se nota que me lo estoy pasando muy bien, pero os cuento otro secreto. Yo empecé a dar clase en el año 1981 y a final de los años 90 pues ya había muchos alumnos que habían estudiado conmigo literatura y que eran profesores de literatura en colegios, en institutos, y me llamaban porque la educación crea también vínculos y uno se vincula con sus alumnos, y me decían: Luis, ¿no puedes venir a hablar de poesía a mi instituto? Y yo le decía sí, y durante muchos años he ido a muchas clases de instituto de profesores que habían sido alumnos míos. Y por eso hablar con gente de vuestra edad a mí me divierte mucho, mucho, porque me recuerda la relación viva que sigo teniendo con los profesores de hoy que fueron alumnos míos hace 40 años. Pregunta. ¿Cuántos poetas tenemos aquí entre el público? Ahí hay una poeta, me están indicando. Venga, pues vamos a empezar aquí por la poeta. Vamos de proximidad a las últimas filas, que no os vais a quedar sin hablar. Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Que pregunte la amiga que te ha señalado a ti. Eso. Si no hay atrás... Venga, ¿alguna pregunta? Mira, a ahí hay la preguntas. izquierda, ahí. No se puede obligar a hablar a nadie, si no, no pasa nada. Mira, allí te piden el micrófono. Ok, primero, buenas tardes. Buenas señor tardes. Luis García. Usted mencionó que usted se interesa mucho por la poesía de los jóvenes como tal, y en base a que la mayoría en este foro somos jóvenes, quería preguntarle también en base a una cita que hizo la señora Raquel al principio, que era que los jóvenes no se interesan en la literatura, en la poesía, perdón, justamente por los poetas o los maestros que los enseñan a... Mi pregunta es, ¿cómo hace usted para hacer que los jóvenes y para adaptar su poesía y que se interesen en ella? Mira, te respondo también como profesor de literatura. Yo creo que la literatura interesa cuando nos habla de nuestra propia vida. Y por eso me gusta que sepáis, y por eso tienen importancia este tipo de ferias y este tipo de actos, que un poeta no es el señor que aparece en un libro de texto vestido del siglo XVII, que en el siglo XVII un poeta era una persona normal que se vestía como vestía la gente en el siglo XVII, y que los poetas del siglo XXI pues viven como vive la gente en el siglo XXI. Entonces, para acercarte a la literatura y a la poesía, está muy bien comprender que la literatura habla de tu vida, de tus emociones, de tu tiempo, de tus preocupaciones, de los miedos que tenemos, de las maneras de amarnos que tenemos, y por eso yo creo que durante mucho tiempo se enseñaba más literatura. Yo cuando tenía 11 o 12 años, pues fui al colegio a estudiar, y el profesor de literatura abrió un manual y empezaba la Edad Media, y me pedía que leyera partes del poema del Mío Cid, un poema medieval escrito en castellano antiguo, un castellano que no tenía casi nada que ver con lo que yo hablaba, y de un tiempo que no tenía nada que ver con lo que yo hablaba. Y a mí me parece que los profesores de literatura hemos aprendido a hablar con los alumnos, y si queremos hablar de poesía, pues en primer lugar acercarlos a la poesía a través de un poema, de una letra de canción que tenga que ver con el propio sentimiento de ese alumno o de esa alumna. Yo en la universidad, pues claro, he tenido que dar clase de todo y he sido profesor de literatura medieval, pero siempre me gustaba, antes de explicar la poesía del cancionero medieval, pues empezar con un poema que tuviera que ver con algo muy actual.
para decirle a los alumnos que la labor del poeta siempre ha sido intentar contar los sentimientos de la gente en distintos tiempos. Y a mí me parece eso muy importante. Por ejemplo, yo ahora leo a la gente joven y distingo con mucha atención la poesía de la gente joven, y hay una cosa que noto, y es que vivimos en un tiempo donde las redes sociales forman parte de nuestra vida y de nuestra educación, están en nuestra lengua materna. Las redes sociales tienen mucho que ver con la poesía porque la poesía siempre ha intentado articular lo más íntimo con lo público, con la manera de decir lo que más sientes en lo público. Y eso hacen las redes sociales, aunque por desgracia muchas veces digan lo que sientes sin pensar lo que dicen, ¿no? Pero entonces a mí me interesa mucho de qué manera la poesía de la gente joven vive naturalmente esa comunicación entre la intimidad y las redes sociales, y lo que sí es verdad es que distingo al poeta que aparte, o a la poeta que aparte de estar en las redes sociales, pues de pronto ha leído un buen poema de amor de José Emilio Pacheco o de Rosario Castellano, de los que solo leen redes sociales, porque se nota mucho la calidad de pensar lo que se dice cuando uno ha sido lector de Rosario Castellano, y cuando solo ha sido lector de redes sociales hace un poema de amor y parece que es una campaña de propaganda de unos grandes almacenes el Día de los Enamorados, que es una cursilería detrás de otra cursilería, ¿no? Entonces, que yo eso lo distingo también, y a mí me parece que lo que tenemos que hacer los poetas es facilitar que la poesía llegue a la gente, y para eso la poesía tiene que hablar de la vida de la gente, que es lo que decía Raquel también cuando a mí me preguntaron al principio de los 80 que se hacía una poesía en España de que púberes canéforas te ofrenden el acanto. Decía, hoy los jóvenes no se interesan por la poesía. Digo, bueno, pero es que a lo mejor somos los poetas los que tenemos que interesarnos por la vida de la gente. Volvemos a la segunda fila. Venga. Hola. Bueno, remontando los sentimientos de la poesía, porque es claro que un poeta debe de crear sentimientos para un lector. ¿Usted cree que el sentimiento hace al poeta? No se oye. Perdón, ahí se me fue la pregunta. Sí, me has dicho que si yo creo si el sentimiento hace al poeta. Ajá. Y yo creo que estás diciendo una cosa que es muy, muy importante en la cultura contemporánea. Sí, exactamente, pero usted cree, desde su punto de vista, que si un poeta no hace que alguien que lea su poesía no tenga sentimientos, ¿realmente es un buen poeta o solamente escribe por escribir? Bueno, mira, hay muchas posibilidades de la poesía porque hay muchas tradiciones y hay una poesía muy conceptual y es muy buena. Juan Ramón Jiménez tiene un poema que dice: inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Parece que escribir es un ejercicio de inteligencia. Y hay otros poetas que hacen una poesía de inteligencia y son un latazo, porque son incapaces de iluminar nada. Y con los sentimientos ocurre lo mismo. Hay poesía sentimental de mucha, mucha calidad y poesía sentimental que acaba siendo muy cursi o muy tonta, ¿no? A mí lo que me importa en tu pregunta es lo siguiente. Tú sabes que en la educación contemporánea la Ilustración fue muy importante porque fundó los valores de la modernidad. Y frente a un ser humano que se sentía un siervo de un gran señor o de los dioses, se inventó al ser humano moderno. Y en la enunciación de la Ilustración del ser humano moderno fue muy importante decir: los seres humanos somos seres razonables, tenemos razones. Y Kant, el gran filósofo de la Ilustración, dijo: atrévete a saber, atrévete a utilizar tu razón. Y al mismo tiempo la Ilustración nos dijo: atrévete a sentir, y fundó un sujeto moderno donde van de la mano las razones y los sentimientos. Y a mí me gusta recordar eso desde la poesía
porque muchos de los peligros que ha tenido no ya la cultura moderna, sino de la sociedad moderna, es que ha roto la unión necesaria entre las razones y los sentimientos. Fíjate, por ejemplo, la razón práctica, la tecnología. Bueno, qué importante es la tecnología, ¿no? Ahora, para poder llamarnos por teléfono desde un móvil, qué importante es. La tecnología que sirve para hacernos la vida más fácil a los seres humanos es importantísima. Pero de pronto la tecnología se olvida que está al servicio de los seres humanos, se pone a ir por su cuenta, se olvida de los sentimientos y es capaz de desembocar en la invención de una bomba atómica o de un arma de destrucción masiva. Y hay que tener muy poco sentimiento para crear un arma de destrucción masiva que en un momento puede hacer estallar por los aires a un hospital con todos los niños enfermos, ¿no? Entonces, por otra parte, qué peligrosos son los sentimientos sin razones, porque vivimos en un mundo donde de pronto nos enfadamos mucho y nos descuidamos y estamos linchando a alguien y matando a alguien porque nos ha molestado. Y qué peligrosos son los fanatismos, los irracionalismos que te llevan a la venganza, decir, tú me has hecho esto, pues yo ahora te voy a matar multiplicando por 20 mi odio hacia ti. Y por eso es tan importante, y la poesía sirve para eso, unir la razón y el sentimiento. Y escribir poemas donde la razón tenga su sentido, pero que sea una razón que vaya de la mano del sentimiento, de esas razones que tienen que ver con el sentimiento humano más profundo. Y esa es la poesía que yo creo que en este momento nos interesa cuidar, una poesía que una razones y sentimientos, porque esa es la verdadera importancia del ser humano en el mundo en el que habitamos. Muy bien. Ahí en medio, en este bloque. Mira, yo allí también. No, ya tiene el micro. Disculpad, que tienen ya el micro. Venga. ¿Qué importancia tienen los detalles cotidianos en su inspiración poética? Pues mira, tienen mucha importancia porque la literatura convive con la vida. Fíjate, a veces tienes una idea de algo que quieres contar y buscas un argumento para contarlo, pero otras veces vas por la calle, en la vida cotidiana, y ves algo y dices, uy, esto es una metáfora del mundo en el que vivimos. Y de la vida cotidiana, si interpretas un poco esa mirada, pues puedes ayudar a conocer el mundo en el que estamos viviendo. Y en ese sentido, la poesía que le da sentido humano a la vida cotidiana es la poesía que te ayuda a comprender, pues por ejemplo, estás cazando lagartos y dices, estoy cazando lagartos en mi vida de niño cotidiano. Y de pronto dices, bueno, pero ¿de verdad que yo tengo derecho a maltratar a un animal porque me gusta entretenerme? ¿Es que no puedo entretenerme con una pelota o entretenerme con otra cosa? Y entonces la imaginación se va siendo parte de tu ética y de tu responsabilidad. Y para acabar, os leeré un último poema que tiene que ver con lo que me has preguntado. Mira, una noche me fui a tomar copas con una amiga y acabé durmiendo en casa de mi amiga. Y ¿no? Me ha preguntado por la vida cotidiana, esas cosas pasan, ¿no? A veces parece que es un milagro, pero ya con cierta edad, entre los 20 años y los 30 años en la universidad en España se ligaba mucho. Y yo, fíjate, conseguí esa noche acabar en casa de una amiga. Al día siguiente yo no tenía clase, no tenía que levantarme, pero mi amiga tenía que irse a trabajar. Y entonces yo me levanté con ella, el despertador sonó muy pronto, ella se arregló para ir a trabajar y yo la acompañé al centro de la ciudad porque ella trabajaba por el centro de la ciudad. Y me subí con ella en el autobús, íbamos sentados en el autobús hablando de la noche que habíamos pasado. Y de pronto
el autobús llegó a una parada y vimos a muchas mujeres que, como mi amiga, se habían levantado para ir a trabajar. Y se habían levantado para ir a trabajar con el tiempo justo de pegarse una ducha, una alisón en el pelo, arreglarse un poquito la ropa normal y salir a 10 minutos, ¿no? Cuando se escribe es muy importante también tener a alguien que te vigile y que digas 10 minutos, no te enrolles. Cuando uno escoge un adjetivo o un artículo, una frase, dices 10 minutos, no te enrolles. Eso es importante, la razón es tan importante como el sentimiento. Pues fíjate, el autobús llegó a la parada y había muchas mujeres que se habían levantado para trabajar y de pronto se subieron en el autobús y dejaron al descubierto en la parada algo que tapaban antes ellas, que era un anuncio de ropa interior, de una actriz que a mí me gustaba mucho, una actriz un poquito más joven que yo, que a mí me gustaba mucho, que se llamaba Maribel Verdú. Y de pronto yo vi primero a las mujeres que se habían levantado para trabajar y después a Maribel Verdú, un anuncio de ropa interior y estaba en braguitas y en sujetador. Una primera reacción en la vida cotidiana, es decir, qué buena está Maribel Verdú. Una segunda reacción que tiene que ver con las humanidades, con la poesía, con el interés de interpretar nuestra vida y lo que nos une, es hacer la comparación entre la mujer, el ser humano de carne y hueso que se levanta a trabajar todos los días, y la mujer perfecta de la publicidad que está estudiada para ser mujer de anuncio y que además, si tiene un poquito de kilos de más o tiene un poquito de barriga, con el ordenador pues le quitan los kilos de más y hacen una mujer virtual perfecta. Y qué peligroso es que de pronto haya tantos seres humanos, hombres y mujeres, que se miren al espejo y se vean gordos y feos porque no se parecen a la mujer de la fotografía. Cuando yo explico la literatura del siglo XIX, ¿sabes lo que tiene mucha importancia como metáfora? La tuberculosis, porque era la enfermedad, el consumirte por dentro, que simbolizaba al romanticismo, que era la crisis del sujeto de la modernidad. Yo creo que ahora una enfermedad que es una metáfora y que nos hace pensar en la vida cotidiana es la anorexia. ¿Cuántos adolescentes, cuántas adolescentes dejan de comer porque se miran en el espejo y se ven gordos y se sienten infelices porque no se parecen a un anuncio de televisión? ¿Hasta qué punto están complicados con la manipulación que se miran y se ven gordos? Y eso es, yo... ¿5 minutos? Sí. Venga, pues acabo leyendo el poema donde cuento la historia de amor que pasé con una amiga una noche y de qué modo me impresionó comparar el cuerpo de la mujer que yo quería de carne y hueso con la mentira de la publicidad que quiere engañarnos. Para mí eso es la poesía. Leo el poema. Mañana de suburbio y el autobús se acerca a la parada. Hace frío en la calle, suavemente, casi de despertar en primavera, de ciudad que no ha entrado todavía en calor. Desde mi asiento veo a las mujeres con los ojos de sueño y la ropa sin brillo, en busca de su horario de trabajo. Suben y van dejando al descubierto en los cristales de la marquesina un anuncio de cuerpos escogidos y de ropa interior. Las muchachas nos miran a los ojos desde el reino perfecto de la fotografía, sin horarios, sin prisa, obscenas, como un sueño bronceado. Yo me bajo en la próxima, murmuras. Me conmueve el recuerdo de tu piel blanca y triste y la hermandad humilde de tu noche, la mano que dejaste olvidada en mi mano al venir de la ducha hace solo un momento.
mientras yo me negaba a levantarme. Que tengas un buen día, que la suerte nos busque en tu casa pequeña y ordenada, que la vida nos trate dignamente. No da tiempo, ¿no? Lo sentimos muchísimo, se nos ha acabado el tiempo. Teníamos preparada otra canción. Es muy cortita, tal vez mientras nos levantamos. Igual Luis. Vamos a ponerla. Es una canción que yo escribí contra la guerra, denunciando a todos los que utilizan el conocimiento, la ciencia y la técnica para destruir al ser humano en vez de para amarse. Mientras nos despedimos la ponemos, ¿vale? Canta Miguel Ríos. A vosotros que cortáis la manzana de la muerte con el anonimato de una guerra, os pido caridad por un Dios en el que jamás he creído, por una justicia de la que desconfío, por el orden de un mundo que no respeto, porque renunciéis a vuestra guerra. Yo renuncio a mis dudas, que son parte de mí, como la luz amarga es parte del otoño. Y escribo, Dios, justicia, mundo, y os pido caridad.